Gracias por el apoyo y a todas las personas también que apoyan a la tienda YouKnow. Todavía tengo un par de camisetas allí que como se me formateó el teléfono no he podido entregar. Una que dice Rodrigo del Real de Madrid. Por favor que me lo escriban en los comentarios. Y pues también hay otros pedidos también que están por hacerse y entregarse y estamos trabajando en ello. Por supuesto siempre respondiendo de forma transparente en lo que hacemos aquí en tu canal YouKnow, por supuesto, claro que sí, como tiene que ser todo en la vida. Y hablando de cosas transparentes, el gasto en asesores de Mayer Mirachi, ¿cuánto destina la alcaldía de Panamá? La cifra corresponde a una planilla de 16 asesores que forman parte del equipo del alcalde, mientras la ciudadanía enfrenta retos como la movilidad urbana, la recolección de los desechos y la infraestructura pública. El presupuesto destinado a asesorías se convierte en un punto de interés y debate sobre la eficiencia en el manejo de los recursos municipales. Estamos hablando de un gasto en asesores dentro del municipio de Panamá bajo la administración del alcalde Mayer Mirachi, que asciende aproximadamente a $54,000 mensuales, de acuerdo con los reportes de la ANTAI. Ok, entre 16 asesores, una matemática simple, vamos a escribir aquí rapidito, calculadora, y tenemos la calculadora, el número era 54,000. Hacemos una matemática rápida entre 16, eso da un resultado de, por lo menos, no sé si todos ganan igual, $3,375 mensuales por ser asesores de Mayer Mirachi. ¿Usted ve bien eso? Quiero ver los comentarios a todos. Aquí vamos a leer algunos. Por ejemplo, uno aquí que dice Kenia Hernández 31. Ahora sí tiene plata para gastar en creadores de contenido hebreos. Mamadera, leche y champaña. Ahí vemos ahí. Otro comentario. Imagínate pagar $54,000 al mes para que te asesoren y te digan que la solución es poner una calcomanía que diga chancletazo. 122 likes tiene el comentario de JMOL23. Otro comentario, hay de todo aquí. Hito Hachimi 01 y un montón de números más. Si sacas 54,000 mensual durante 5 años, no pasas de 4 millones. Comparados con los 41 millones que gastó el gobiernito anterior. Pero es que ambas cosas son malas. Aquí yo le respondo al usuario de que ambas cosas son malas. ¿Por qué no se ha investigado los 41 millones de dólares gastados como menciona él? Si es verdad que son 41 millones, si él tiene la cifra, si él hizo la auditoría, si él tiene la información, que la comparta y que haga la denuncia. Porque no puede ser que 4 o 5 años pasados de la alcaldía de Panamá era un desastre, la basura, la seguridad, la infraestructura y muchas otras cosas, una ciudad hostil realmente, y usted me venga a decir a mí que es totalmente correcto pagar 41 millones de dólares por 5 años a asesores, si esta es la información que dice este ciudadano. Entonces, que mande la información y que el pueblo panameño se sienta feliz de que esta gente está en buen recaudo, presa o por lo menos investigada. Otro comentario. Mayer fue la estrategia PRD Martín Torrijos para que no saliera electo Edison Brose y no investigaran a Fábrega. Risa. Pero no están listos para esta conversación. Tiene 25 likes el comentario de Bar18.92. El taxi amarillo 507 dice, los indigentes. No sé qué quiso decir con eso, pero es un comentario también. José Edwin Guillén, eso está bien, si no lo mínimo que hiciera se lo tiran para atrás y le pondrían trabas
por todo para no dejarlo trabajar, y el man está trabajando o no. Solo tiene 2 likes ese comentario. El alcalde ha sacado a más de 3.000 botellas y 16 asesores que aportan conocimiento y experiencia. No está mal. En menos de un año no se puede resolver todos los problemas de las décadas de mal manejo. A lo que yo le digo, pongan la denuncia, metan los presos, incauten los bienes, y que por lo menos la ciudad panameña y todos los vecinos aquí en la ciudad de Panamá recibamos algún beneficio, ¿verdad? De toda la robadera que se formó durante las administraciones pasadas, y que metan preso a los sinvergüenzas que están detrás de actos fraudulentos en las administraciones pasadas de la alcaldía. Imagina, hay más comentarios. Con todos los problemas que hay en el país donde no hay empleo, este señor gasta dinero en asesores. ¿Cuándo va a hacer? Cuando va a hacer, no necesita de tener personas que te digan lo que tienes que hacer. Eso es botar la plata. Como a él no le cuesta nada, hagamos fiesta. Comentario fuerte de Raúl-1661. Pura gente que su candidato no ganó y quieren dejar mal a Mayer. Él necesita asesores porque él no sabe todo, y pregunta cuántos asesores tenía el alcalde anterior. Mi pregunta para este JR Junior 15 es: ¿y qué pasó con su secretario general Roberto Ruiz Díaz? ¿Qué pasó con su secretario general que es también el vicealcalde electo? Yo lo veo aquí tomando cerveza. Hace 2 días, tomándose esta cerveza. Y acá viene otro comentario. Hace un día, hablando de otros temas, ¿no? Una reforma constitucional rápida que permita que los recursos del canal lleguen un poco más directos. Es añadir a este artículo que el 50% de los excedentes del canal de Panamá sean destinatarios al programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social. A ver si así bajan las aguas del descontento. Está hablando muy bien. Dice: no señor, el programa de invalidez, vejez y muerte debe ser sostenible por sí solo. No estar sacando dinero del Estado para cubrir a los asegurados. Seamos serios. Esto es ponerle una curita a la herida. Buscando alternativas, dice Roberto Ruiz Díaz, que está publicando cosas porque ya se ha desvinculado totalmente de la gestión de Mayer Mirachi. Él y un montón más de directores a lo largo y ancho, a los primeros días, al principio, en el municipio. Mayer Mirachi está rodeado de su gente, de los que él quiere que estén a su alrededor. Y demostró, por supuesto, que lo que él quiere es estar cómodo con su gente, y que no necesariamente al que invitó en su programa serialístico en YouTube era con el que él quería quedarse definitivamente. Hey, brother, al final del día, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todo esto, con el tema de Mayer? Estamos en un periodo de austeridad. Supuestamente no hay dinero. Él lo dijo. Que si se va a pagar el carnaval, pues que se va a pagar con ayuda de la empresa privada, esto que lo otro. El carnaval está en la vuelta de la esquina. Y entrada económica, yo viéndolo todo desde el punto de vista de entrada económica, de liquidez, de dinero, porque hay muchas familias que están detrás del carnaval y que se benefician económicamente llevando un sustento más a sus hogares, ya que Panamá sobrepasa el 50% de panameños trabajando de la informalidad. A lo mejor tú estás jubilado, tú estás jubilada y tú estás bien económicamente, o digamos también que hay gente que está jubilada y que realmente no le alcanza y tiene que matar su camaroncito, hacer su otra cosita por allí para poder entonces llegar a fin de mes. Otros no tienen esa situación, pero nuevamente la situación en general y no es tan favorable actualmente en el país. Por eso el presidente de la República ha bajado mucho en la popularidad, porque el chenchen no está llegando. Y también tenemos un alcalde que para algunas cosas calla, con lo que tendría que hablar y opinar fuertemente criticando las actitudes de Donald Trump. Si tú eres panameño y amas esta patria, no debería un alcalde apoyar posturas de Estados Unidos de quitarnos el canal. Pienso yo, ¿no? Eso se deja para el pueblo.
el pueblo que no sale beneficiado, y entiendo la rabia y la furia del pueblo. Yo soy parte. Y diariamente me encuentro personas, taxistas, obreros, educadores, trabajadores, vendedores en almacenes, y converso con gente en la calle, en los parques, jubilados, diariamente. Y la respuesta es la misma. No van a apoyar si Trump se quiere llevar el canal, o lo quiere administrar, o quitar a la junta directiva. Al contrario, el panameño de a pie está feliz y ansioso de que eso pase. Pero él, como autoridad panameña, debería también hablar al respecto, defendiendo los intereses del país. Porque obviamente la clase pudiente, la clase adinerada, asalariada, con más ventajas que otros, sí se recibe mucho beneficio. Sí hay muchas familias que están metiendo mano ahí y cobrando un sabroso y jugoso billete diariamente, también con contrataciones en contratos con sus familias y empresas afines con sus familias metidas dentro del Canal de Panamá. Porque todo queda en familia. Pero esa familia no es el pueblo panameño de a pie. You know,